Hoy quiero contarles una historia. Esta es una historia de vida. Esta es la historia de mi vida y de cómo fui construyendo una relación en torno al dinero basado más en las emociones que en el conocimiento. Y cómo esa relación desde las emociones con el dinero me llevaron al punto donde estamos hoy en día. Bien, cuando empecé a diseñar esta charla o esta conferencia, lo primero que se me vino a la mente fue este señor. Él se llama Ricardo Londoño, es un sacerdote amigo mío, vive en Bogotá. Hacia el año 2005, tal vez 2006, principios del 2006, finales del 2005, yo vivía en Bogotá y un día sentado con Ricardo tomándonos un café, me soltó esta frase. Me dijo, mire Jaime, los problemas de plata no se solucionan con plata, se solucionan con decisiones. Para mí esa frase no tenía mucho sentido en ese momento, porque yo en ese momento no tenía ningún problema de dinero. Para mí el dinero no era un problema. Yo trabajaba como corredor de bolsa en una firma comisionista mediana, de las medianas grandes en la bolsa de Colombia, y ganaba muy buen dinero. Esa frase yo no la tomé como mía, ni como parte de mi vida, ¿sí? Como tampoco tenía claro que las finanzas eran un 80% emoción y solamente un 20% de conocimientos. Para mí en ese momento el dinero no era un problema y yo pensaba que hacía muy bien la tarea de manejar mis finanzas, porque además tenía todo el conocimiento del mundo, ¿sí? Entonces, eso para mí no era una situación que me tocara. Esa frase para mí no era una situación eh, eh, que, que yo me identificara con ella. Sin embargo, esa frase quedó ahí, metida en mi inconsciente y metido, digamos, como en mi disco duro. Bien, quisiera devolverme al año 1992. Yo era un muchacho de 23 años recién cumplidos y había hecho mi semestre de práctica en la Corporación Financiera Nacional, hoy Bancolombia, absorbida por Bancolombia, como analista de crédito. Y me había ido muy bien en mi semestre de práctica. También que un día mi jefe, la doctora Nora Rodríguez, me dijo, mire Jaime, el próximo semestre que usted se matricule en la universidad, por favor tome clases de 6 de la mañana y de 7 de la noche, que yo lo voy a necesitar. El 14 de febrero de 1992, hacia las 10:30 de la mañana aproximadamente, yo recibo una llamada por parte de la doctora Nora Rodríguez. Contesto el teléfono y me dice, Jaime, habla con Nora Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo está, doctora Nora? Le contesto yo. Y me dice, ¿usted qué está haciendo? No, doctora Nora, yo acabo de llegar de matricularme en mi semestre en la universidad. ¿Se matriculó como le dije? Sí, sí, señora. Bien, póngase un vestido y una corbata, o un saco y una corbata, y véngase ya mismo para protección. Ella era la asistente de la gerencia del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección del Grupo Empresarial Antioqueño, o del Grupo Sura, como muchos de ustedes lo conocen en Chile y en México. Yo salí volado para allá, no sabía qué era lo que quería, y ella ese día, el 14 de febrero de 1992, era la primera jornada de cesantías en Colombia. ¿Sí? Ese era el primer día en que todas las empresas tenían que hacer sus aportes a un fondo de cesantías. Estaban haciendo el sistema de pensiones privado en Colombia ese día. Ella me sienta al frente del tesorero del fondo de pensiones y me dice, mire, este va a ser su jefe, usted empieza a trabajar hoy con nosotros. Ese día yo empiezo a generar un sentimiento muy fuerte de soberbia, de ego. Era un muchacho de 22, 23 años que acababa de entrar a trabajar en el segundo fondo de pensiones más importante de este país. Y había entrado a trabajar sin una entrevista de trabajo, sin hacer un proceso de selección, nada. Simplemente porque habían conocido mi trabajo unos meses antes de eso y les había parecido que era una persona buena. Y efectivamente, esa soberbia empezó a crecer en la medida en que iban pasando los días y los meses y yo resulté que tenía una habilidad innata para invertir, que tenía una habilidad muy grande para manejar el dinero. Yo empiezo a trabajar
como asistente de tesorería y unos meses después me ascienden a trader y luego administrador de portafolio, con, con la consecuencia de unos mejores salarios, ¿sí? Para ponerlos un poco en contexto, en el año 92 el salario mínimo en Colombia era del orden de 50.000 pesos, ¿sí? Para esa época era algo así como tal vez unos $50, ¿sí? Y a mí me empiezan a pagar por medio tiempo, porque trabajaba medio tiempo al principio, me empiezan a pagar 3 salarios mínimos, ¿sí? Eso era un montón de dinero, un montón de dinero, ¿sí? Hoy en día, si pusiéramos eso a pesos de hoy, estaríamos hablando de unos $800 aproximadamente, a pesos de hoy, ¿sí? Para un muchacho de 23 años que no se había graduado de la universidad siquiera, $800 de salario por medio tiempo de trabajo era mucho dinero. Esa soberbia sigue creciendo y ese ego sigue alimentándose en la medida en que los resultados se van dando. Año y medio después de yo haber empezado a trabajar, el jefe de inversiones... Caso cerrado. Creo que me está engañando con su asistente. Aló. Esta noche, tú y yo nos vamos a casar. ¿Carlos? Ya pagó. Año y medio después, a mí me nombran jefe de inversiones de protección. Yo estaba recién graduado de la universidad y el jefe de inversiones del fondo de pensiones renunció y a mí me nombran, y una de las causas por las cuales el jefe de inversiones de ese momento renunció era porque las estrategias de inversión que había diseñado para el fondo no habían sido muy exitosas, ¿sí? De tal suerte que para esa época, estamos hablando del año 94, para esa época el Fondo de Pensiones Protección estaba de último en el ranking de rentabilidades de todos los fondos de pensiones en Colombia. Bien, yo asumo la jefatura de inversiones y eso finalmente lo que hace es seguir incrementando ese ego y esa soberbia que yo venía experimentando desde que empecé a trabajar. Un año y medio después de yo haber tomado las riendas del departamento de inversiones, el fondo de pensiones era el primero en rentabilidad, el primero, ¿sí? Todos estos logros y todos estos éxitos que además venían acompañados de mejores salarios, lo que hacían era llenarme de más y más soberbia y de más ego y de una sensación muy difícil además que con el tiempo creó unas creencias, valga la redundancia, muy fuertes. Y es que yo estaba convencido que yo tenía el don de hacer dinero, que yo era como el rey Midas, donde ponía la mano se convertía en oro. Y eso estaba respaldado en hechos reales. Y tenía otra creencia muy fuerte, y era que a mí nunca me iba a faltar trabajo, que era tan bueno lo que yo hacía, que yo siempre iba a tener un trabajo estable y muy bien remunerado. ¿Ok? Bien, en esa misma época o durante esa misma época, yo empecé a generar un sentimiento muy fuerte que a muchos de nosotros nos pasa, ¿sí? Y es la envidia. La envidia porque yo empezaba a ver un grupo de personas que eran los corredores de bolsa o los comisionistas de bolsa, que eran personas con las cuales yo me tenía que relacionar todos los días en mi trabajo. O sea, yo era el jefe de inversiones del fondo de pensiones, del segundo fondo de inversiones más importante de Colombia, y tenía todo un grupo de corredores de bolsa que querían hacer negocios conmigo, ¿sí? Y llamaban a proponerme diferentes tipos de inversiones para el fondo de pensiones. Pero yo los veía a ellos cómo vivían, su estilo de vida, los carros, los viajes, la ropa, los restaurantes, los relojes. Y yo quería ser uno de ellos. Todo el tiempo yo tenía una idea muy fija en la cabeza, y es que yo quería llegar a ser uno de esos corredores de bolsa, porque es que su estilo de vida y los ingresos que ellos tenían eran muy, muy buenos. Esa envidia, de alguna manera, me llevó a tomar decisiones
bastante equivocadas en mi carrera profesional. ¿Por qué? Porque es que yo era el niño consentido del grupo empresarial antioqueño o del grupo Sura. Yo llegaba al Grupo Sura, a las oficinas del Grupo Sura, y el presidente del Grupo Sura me saludaba con deferencia. Es que yo había sido la persona que había liderado al equipo de trabajo, que había sacado al fondo de pensiones del último lugar en rentabilidad y lo había puesto de primero. Yo tenía una carrera brillante dentro del grupo empresarial antioqueño, ¿sí? Pero para mí no era suficiente, porque yo quería más dinero. A pesar de que ganaba muy buen salario, el grupo empresarial antioqueño paga muy buenos salarios, ¿sí? Pero yo quería mucho más, yo quería llegar a ser un corredor de bolsa. Eso me llevó a mí en el año 98, 97, 98, a tomar una decisión y fue irme a hacer un MBA a Bogotá. Yo trabajaba en la ciudad de Medellín, donde queda digamos, las oficinas principales de protección. Y me lleva a tomar una decisión de irme a estudiar y hacer un MBA en un instituto que se llama el INALDE, que es un instituto adscrito a la Universidad de La Sabana en Bogotá, ¿sí? Yo tomé una decisión de irme a estudiar, no por lo que uno debe tomar la decisión, y es prepararte y estudiar. No, por dinero, porque yo necesitaba una excusa elegante para dejar a un lado una carrera brillante dentro del grupo empresarial antioqueño. Si yo no hubiera tomado esa decisión, probablemente hoy sería uno de los vicepresidentes o un presidente de alguna de las compañías del grupo empresarial antioqueño, o estaría en algún país manejando una de las filiales en el exterior del grupo Sura. Y tomo la decisión por dinero, porque quería llegar a ser un corredor de bolsa y ganar el dinero que ellos ganaban. Bien, era tan bien apreciado dentro del grupo empresarial antioqueño que un día el presidente de Protección, que en esa época era el doctor David Bojanini, que acaba de jubilarse y fue el presidente del grupo Sura durante muchos años, me llama un día a su oficina y me dice: mire, Jaime, de verdad que me alegra mucho que usted haya tomado la decisión de irse a hacer un MBA, de seguirse formando. Para nosotros usted es una persona muy apreciada dentro del grupo y no queremos que se vaya del grupo. ¿Usted qué va a hacer en Bogotá? Yo le dije: doctor Bojanini, yo tengo que trabajar. Ese MBA vale un infierno de plata, vale un montón de dinero y yo necesito trabajar, ¿sí? ¿Y qué ha pensado? Le dije: pues no, yo tengo varias ofertas de comisionistas de bolsa, a mí me gustaría trabajar como comisionista de bolsa. En ese momento, él levanta el teléfono, llama al presidente de la firma comisionista del grupo, que era el doctor Emilio Echavarría, y le dice: hombre, Emilio, aquí tengo sentado al frente a Jaime, él se va a ir para Bogotá y quiere trabajar en bolsa. Yo creo que él te puede servir para la firma comisionista en Bogotá. Si quieres, hablas con él. Y el doctor Emilio Echavarría le contesta en ese momento: no, yo no tengo nada que hablar con Jaime. Dígale que allá lo estoy esperando para que empiece a trabajar con nosotros cuando llegue a Bogotá. Nuevamente, a mis 27, 28 años, yo vuelvo a entrar a trabajar a una empresa muy importante sin presentar una hoja de vida y sin hacer una entrevista de trabajo. Yo no caminaba, yo levitaba, era absolutamente insoportable. A mí no había trapitos con que cogerme. Me creía la última Coca-Cola del desierto. Imagínense, un pelado que está acostumbrado a que lo hace todo muy bien, tiene el don de hacer dinero y además de eso no tiene ni siquiera que presentar una hoja de vida ni una entrevista de trabajo para entrar a una empresa. Bien, yo empiezo a trabajar en la Bolsa de Valores de Colombia en el año 1998 y empiezo a llevar un estilo de vida que yo denomino la gula. La gula porque ganaba mucho dinero, muchísimo, mucho, ¿sí? Y tal cual ganaba, tal cual gastaba. Llevaba un estilo de vida bastante holgado, ¿sí? Los viajes, los restaurantes, la ropa fina en exceso, ¿sí? Porque además yo pensaba que como el dinero iba a seguir llegando,
porque era muy bueno en lo que hacía, y efectivamente era muy bueno en lo que hacía, pues para mí el dinero no era un problema, y yo no me preocupaba por dinero. Por eso es que en el año 2006, cuando todavía seguía trabajando como corredor de bolsa, ya no en la firma comisionista del Grupo Empresarial Antioqueño, ya me había retirado de allí y me había ido a trabajar a otra firma por dinero, ¿sí? Mis decisiones giraban en torno a eso, por dinero, porque en la otra firma pagaban muchísimo más porcentaje de comisiones, bonificaciones mucho más altas por resultados, y como mis resultados eran buenos, entonces yo busqué irme a otra firma comisionista. Bien, yo llevé este estilo de vida durante muchos años, desde el año 98 hasta el año 2008. En el año 2008 me había regresado a vivir a Medellín, me habían ofrecido la gerencia de una firma comisionista acá en Medellín, y me había regresado a mi ciudad natal. En el año 2008 sucede algo que yo no pensé que fuera a pasar, y es que llega la crisis subprime. En Estados Unidos colapsa el sistema de financiación de vivienda, colapsa el sistema hipotecario, colapsan las propiedades, se explota la burbuja inmobiliaria, propiedades que valían $1 millón pasan a valer 200 o 300 mil dólares en muy poco tiempo. Y eso hace que se quiebren los bancos. El sistema financiero estadounidense en el año 98 literalmente se quebró, ¿sí? Si no fuera por la Reserva Federal, que sale a emitir dinero y que sale a intervenir y a comprar, casi que a privatizar el sistema financiero en Estados Unidos, pues Estados Unidos no hubiera podido salir de esa crisis financiera. En Colombia no sucede eso exactamente, pero sí hay un efecto colateral en Colombia, y es que los inversionistas salen corriendo a buscar o a refugiarse en lugares muchísimo más seguros, ¿sí? Entonces los inversionistas grandes, importantes, emigran y se retiran de las firmas comisionistas medianas, donde yo trabajaba en una de ellas, y se refugian en las firmas o en los bancos grandes, ¿sí? Y las comisiones se disminuyen de manera radical, ¿sí? Ahí entro en una etapa de ira. ¿De ira por qué? Porque es que yo llevaba un estilo de vida tal que yo no era capaz de vivir con mi salario. Yo no era capaz de salir, de vivir con mi salario básico. Yo necesitaba de las comisiones para poder mantener este estilo de vida. Si yo hubiera entendido la frase de Ricardo Londoño un par de años atrás, que los problemas de plata no se solucionan con plata, sino con decisiones, pues el cuento sería diferente. Pero yo no la entendí, no la tomé como mía. Yo pensaba que los problemas de plata se solucionaban con plata. Entonces, no fui capaz de tomar las decisiones que debía haber tomado, y que a muchos de las personas con las que uno habla sobre finanzas y sobre sus finanzas personales les cuesta muchísimo entender. Y es que uno tiene que tomar decisiones, ¿sí? Yo no tomé la decisión de ajustar mi estilo de vida a la nueva realidad económica que tenía, y es que mis ingresos eran menores, sino que seguí manteniendo ese mismo estilo de vida, y lo seguí manteniendo a costa de la deuda. Empecé a acumular deuda. Hasta el año 2008 yo no le debía un solo peso a ningún banco. Y yo pensaba que lo estaba haciendo súper bien, porque además tenía activos, tenía patrimonio, ¿sí? Lo que yo consideraba en su momento que eran inversiones. Realmente no, después me doy cuenta que no son inversiones, sino que eran gastos. Tenía un terreno de tierra que había comprado muy estratégicamente ubicado en un lugar cerca de Bogotá, por donde iba a pasar una carretera de doble calzada que conecta el centro del país con la costa, y probablemente iba a haber una gran valorización que efectivamente se dio con el tiempo, después de que me tocó vender ese lote. Tenía un apartamento lujosísimo, tenía una casa como inversión que había comprado para remodelar y vender, tenía una finca, un terreno de 1 hectárea aproximadamente, donde había construido una casa de campo de 450 metros cuadrados, no sé para qué, éramos 2 personas, mi esposa y yo, que no generaba sino gastos.
Bien, no soy capaz, el carro último modelo, la camioneta Toyota Prado de 140 millones de pesos, que cada acelerada de esa camioneta me valía 10.000 pesos, unos 3 dólares aproximadamente. Cada vez que paraba en un semáforo y aceleraba para arrancar, se iban 3 dólares en gasolina. Estaba lleno de gastos, ¿ok? No soy capaz de reducir mi estilo de vida, empiezo a endeudarme, ¿sí? Primera decisión errada, muy, muy errada, porque además estaba viviendo con la esperanza de que esto iba a pasar rápido y que los inversionistas iban a volver y que las comisiones iban a volver, ¿ok? La segunda decisión absolutamente nefasta es que hacia principios del 2009, un día me siento al frente de la pantalla y me hago la siguiente reflexión. Bien, si yo he sido capaz de ayudarle a tantas personas a hacer dinero especulando en la bolsa, ¿por qué no voy a ser capaz de hacerlo para mí? Entonces decido abrir una cuenta de trading en una plataforma internacional. No podía hacerlo en la Bolsa de Colombia por un tema regulatorio. Y abro una cuenta de trading para comprar acciones afuera, en el exterior, en Estados Unidos, comprar índices bursátiles y comprar acciones en Estados Unidos y comprar commodities, comprar cobre, comprar oro, comprar petróleo, con $1.000, ¿sí? Con tan mala suerte que un mes después, en la cuenta yo tenía $100.000. Lo había hecho perfecto, perfecto. Todas las operaciones que hice durante ese mes, todas eran ganadoras. Y como esas plataformas funcionan con el apalancamiento, donde yo con $1.000 puedo comprar 100.000 de cualquier activo, y así iba multiplicando el dinero. Los 1.000 los convertí en 5.000 en el primer negocio, luego los 5.000 los convertí en 20.000 en un par de operaciones, y luego los 20.000 los convertí en 100.000 en otras 3 o 4 operaciones. Si yo hubiera actuado con la razón y no con la emoción, yo le hubiera dado el siguiente consejo a cualquier cliente mío, donde yo lo hubiera asesorado de una manera racional. Y es, retira el 70 o el 80 o el 90% de tus utilidades, asegúralas y quédate especulando con el 10% o con el 20% del dinero que te has ganado. Pero yo no hice eso. Yo hice una reflexión desde la emocionalidad, y es, si fui capaz de convertir $1.000 en 100.000, ¿qué me impide convertir 100.000 en 1.000.000? Y 1.000.000 en 10 millones. Es cuestión de tiempo para yo no tener que trabajar nunca más en mi vida. Qué tristeza. Yo trabajaba por dinero. Y es absolutamente miserable trabajar por dinero. Bien, para hacerles cortos el cuento, los $100.000 los perdí en el mismo tiempo que me los gané. O sea, me demoré más o menos un mes perdiendo los $100.000, pero ahí no paró todo. Después de que perdí los $100.000, la ira se apoderó de mí y me llevó a seguir endeudándome, no solo para mantener mi estilo de vida, sino para seguir especulando, ¿sí? Entonces yo tomaba deuda para volver a invertir en estas plataformas, ¿sí? Este comportamiento de acumulación de deuda se siguió como una constante entre el año 2009 y el año 2012. En diciembre del 2012 ya habían empezado a regresar algunos inversionistas, habían retomado un poco más de confianza otra vez en el sistema, ya estaban regresando y termina de armarse la tormenta perfecta. Se quiebra la firma comisionista más grande de Colombia, se llamaba Interbolsa. Interbolsa se quiebra en diciembre del 2012 y los pocos inversionistas que habían regresado, ¿sí?, más los que habían quedado, desaparecen totalmente, se van, porque ahí sí estaban muertos del miedo. Fueron a refugiarse nuevamente en firmas comisionistas más grandes, con mayor respaldo, como Valores Bancolombia, que era la firma del Grupo Empresarial Antioqueño donde yo alguna vez trabajé y me retiré de allá por dinero. Me quedo sin clientes, la productividad se cae al piso,
Sigo manteniendo, digamos, este estilo de vida, paro de especular, pero sigo manteniendo el estilo de vida a punta de deuda. Y ya ni siquiera, era incluso ni siquiera el estilo de vida, es que el salario no me alcanzaba para pagar los créditos. Entonces, para poder vivir, tenía que seguir acumulando crédito. En agosto del 2013, recibo una llamada por parte del Citibank diciéndome: don Jaime, el crédito que usted está solicitando le ha sido denegado, cuando siempre tuve fila de bancos prestándome dinero. Ese día me niegan un crédito que estaba solicitando y me dicen: es que usted está sobreendeudado. Yo quería que el mundo es que la tierra se abriera y me tragara, ¿sí? No tenía un peso, no tenía un dólar en la cuenta, ¿sí? Me toca sentarme a hablar con mi esposa. Ella no tenía ni la más remota idea de lo que estaba pasando con mis finanzas. Nunca le conté, nunca la hice partícipe de esto. Se termina mi matrimonio, no necesariamente por eso. Ya había, digamos, un montón de cosas que el matrimonio no venían bien, pero eso fue la gota que derramó el vaso, ¿sí? En octubre del 2013 me separo y en mayo del 2014 me llama un día mi jefe y me dice: Jaime, ha sido un placer que hayas trabajado con nosotros. Me despiden. Yo ya no era ese rey Midas que tenía el don de hacer dinero. Ya no podía, no tenía clientes, no producía, mi productividad se fue al piso. Me despiden y con la soberbia que todavía tenía, ya muy golpeada, ya el ego muy golpeado, después de tantos años de que la vida me diera mi lección, pero todavía tenía mi ego. Me siento y digo: no, pues aquí lo que me hicieron fue un favor. Me están despidiendo, me están dando un dinero de indemnización por los años que he trabajado. Este dinero me va a servir para pagar algunas deudas y yo voy a conseguir trabajo muy rápidamente. Me siento por primera vez desde el año 91, cuando hice la hoja de vida para solicitar ser admitido como estudiante de práctica en la Corporación Financiera Nacional. Me siento por primera vez a hacer una hoja de vida. Nunca había hecho una hoja de vida desde el año 91, ¿sí? Nunca. Siempre me buscaban, siempre me llamaban. Bien. Me siento a hacer las hojas de vida, repartí alrededor de 30 hojas de vida entre empresas directas y Headhunter, y nadie me llamaba. Nadie estaba contratando corredores de bolsa. El sector estaba en crisis, la industria estaba en crisis. Todo el mundo estaba recortando sus plantas de personal para tratar de sobrevivir a esta crisis o a este coletazo después de la quiebra de Interbolsa. En agosto del 2014, yo me encontraba en un estado muy difícil, estaba muy deprimido. Llevaba una semana sin poder ver a mi hijo, no era capaz de ver a mi hijo, no era capaz de que él me viera en ese estado, absolutamente deplorable. Llevaba una semana sin bañarme, viviendo con mis padres a los 44 años. Aquí en Colombia decimos que me había vuelto un bombril, ¿no? Hay un comercial de televisión que Bombril aguanta todo. Entonces el personaje a los 44 años todavía viviendo en la casa de sus papás aguanta todo, ¿no? Estaba en un estado muy difícil de depresión. Eso era un jueves, recuerdo perfectamente. Yo me levanto hacia las 11:30, 12 del día y tomo una decisión, y es que yo no me iba a dejar morir en esa cama. Y me levanto y me voy a buscar a este señor. Se llama Miguel Giovanello, es un ítalo-venezolano. Había perdido todo su dinero, absolutamente todo, a manos del régimen de Hugo Chávez. Cuando mostraban a Hugo Chávez diciendo: exprópiense, bien, a Miguel le expropiaron todo. Le expropiaron su pizzería en Caracas, era una de las mejores pizzerías de Caracas. Le expropiaron su apartamento, le expropiaron su casa, le expropiaron su lote, le expropiaron una finca en Isla Margarita. Entonces Miguel toma lo poco que logra rescatar de Venezuela y se viene a Colombia. Había conocido una chica por internet y se casaron.
y monta una pequeña panadería a unos 100 o 200 metros de la casa de mis padres. Yo me había hecho amigo de Miguel, eh, iba en las tardes a tomar café con él y a conversar, un excelente conversador. Y le digo, Miguel, necesito pedirte un gran favor, necesito que me des trabajo. Miguel me contesta, pana, no puedo, yo no puedo pagarte, yo no tengo dinero, tú sabes que esta pequeña panadería me permite subsistir con mi familia, pagar arriendo, pagar comida, pagar víveres y pagar servicios públicos y no más. Yo le dije, mira Miguel, yo te voy a proponer un negocio, yo no vengo a pedirte trabajo para que me pagues, yo vengo a que me ayudes, yo necesito tener mi mente ocupada, yo no puedo seguir acostado en una cama enloqueciéndome, vamos a hacer un trato, tú me enseñas a hacer pan y yo te ayudo en lo que tú necesites. Bien, Miguel muy amorosamente me acogió y fue una época donde aprendí muchísimas cosas y donde desaprendí un montón de cosas también. Lo primero que aprendí fue humildad, porque es que se necesita muchísima humildad para pasar de ser el gerente de una firma comisionista, ganando mucho dinero, a vender sándwiches en la calle. Ahí estamos Miguel y yo vendiendo sándwiches de porqueta en la calle, en un toldito en la calle. La porqueta es una cosa deliciosa que hacen los italianos. La aprendí a hacer, me queda deliciosa además. Aprendí a hacer pan también. Se necesita mucha humildad para que pasen tus colegas o tus ex colegas y te vean vendiendo sándwiches en la calle, ¿no? Y vayan y te compren con cara de, uy, pobrecito este man. ¿Mm? De Miguel aprendí una cosa importantísima y es resiliencia. Este hombre me enseñó muchísima resiliencia. Somos seres creadores y somos capaces de muchas cosas, muchas. Y por más dura que sea la situación, por más en el fondo en que estemos, somos capaces siempre de salir adelante, siempre. Miguel me enseñó muchísimo eso. La verdad es que es un muy gran amigo mío. Y por último aprendí causalidad. Todo pasa por una razón. Eso que me estaba pasando a mí tenía una razón de ser. Y eso que yo estaba viviendo tenía una razón de ser. No era casualidad que yo estuviera viviendo esa situación. Pasé de pesar 90 kilos a 67, ahí estoy pesando 67 kilos. Y después dicen que el estrés financiero no te mata. El estrés financiero te consume lentamente. ¿Mm? Causalidad, porque es que yo tenía que trabajar con Miguel, yo tenía que estar ahí, trabajando gratis. Mi mamá era furiosa, todos los días me decía, ay, ese italiano lo está explotando a usted, no le paga. No, él me estaba dando algo más importante que el dinero. ¿Sí? Si yo no estuviera trabajando con Miguel, no estaría hoy acá donde estaba o donde estoy. ¿Sí? Un día una tarde estaba yo trabajando con Miguel, organizando unas mesas ahí en la panadería, y de pronto pasa una amiga mía que habíamos trabajado juntos en la bolsa. Ella había salido de las bolsas también a raíz de la crisis. Me dice, me saluda y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Le dije, no, estoy trabajando acá con un amigo. Tomémonos un café. Se sienta conmigo, nos tomamos un café, le cuento en qué está mi vida, le cuento un poco mi historia, y me dice, oiga, mire, yo estoy trabajando con AXA Colpatria. Estoy vendiendo seguros y estoy vendiendo unos productos de ahorro e inversión muy interesantes. ¿Por qué no te vienes y hacemos equipo y trabajamos juntos? No hay salario, todo es con comisión, pero vos sos un tipo comercialmente muy bueno. Yo le doy un abrazo a Miguel, le doy las gracias por haberme ayudado y me voy a trabajar con mi amiga. Trabajando con mi amiga, nos vamos un día a una empresa a ofrecerle un seguro de riesgos laborales, de riesgos profesionales. Acá en Colombia se conoce como ARL. Y sentados con la gerente de recursos humanos de esta empresa, yo le hago una pregunta a ella y le digo, mire, ¿qué riesgo laboral tiene usted aquí en su empresa que su ARL actual o su compañía de seguros no le esté cubriendo? Y ella sin dudarlo me contesta, el endeudamiento de mi gente. Yo tengo aquí un problema muy serio con la gente de planta.
y es que están muy endeudados, con un agravante, y es que están endeudados con agiotistas, con prestamistas. Acá en Colombia se les conoce como gota a gota o pagadiarios, ¿sí? Son personas que les retienen la tarjeta de débito a los empleados, ¿sí? Y cuando les pagan la nómina, los están esperando a las afueras de la fábrica con una moto, los montan en la moto, van al cajero electrónico, sacan el dinero de la quincena o del pago, se cogen los intereses que son altísimos, el 20% mensual, y un pequeño abono a capital, y les entregan las vueltas, ¿sí? Ella estaba muy afanada con eso porque decía, eso para mí es un riesgo laboral. Yo ya he tenido muchos accidentes de trabajo de personas que están preocupadas porque no tienen con qué comer, porque lo deben todo, están desconcentrados y tienen accidentes laborales. Le planteé esa situación a mi aseguradora actual, no me paró muchas bolas, y yo quiero que alguien realmente los intervenga, ¿sí? En ese momento yo vi una oportunidad de reinventarme, pero no la reinvención de ahora, ¿no? Que todos estamos pensando en reinventarnos y nos reinventamos y quedamos igual de mal hecho que antes. Porque en ese momento yo encontré que había una oportunidad para mí muy grande por 3 razones. Primero, porque yo era bueno para hablar en público. Siempre lo he sido, siempre lo fui. Y sabía que era capaz de hablarle a ese grupo de empleados y contarles una historia y enseñarles lo que yo había aprendido a las malas, ¿sí? Había aprendido cómo era que tenía que manejar mi dinero, cómo tenía que manejar mis finanzas. Estaba dispuesto a hacerlo gratis y sin dudarlo le dije, mire Margarita, yo le hago esa capacitación, yo le dicto esa charla. Entonces me dice, bueno, ¿y cuánto me va a cobrar? Le dije, no le voy a cobrar absolutamente nada. Se lo voy a dar como un valor agregado a la propuesta que le estoy haciendo de los seguros, ¿sí? Y lo tercero era que estaba ayudando a esas personas. Estaba ayudando con mi historia y estaba ayudándoles con mi mensaje. Encontré que cuando uno une estas 3 cosas, el dinero no es importante. El dinero es una consecuencia de hacer lo que me gusta y para lo que soy bueno y de ayudar a otras personas. Ese día sembré la semilla de finanzas emocionales. Ahí empezó a gestarse finanzas emocionales como empresa, ¿sí? Unos meses después voy caminando por la calle y por causalidades de la vida me encuentro con esta señora. Hoy es mi socia, Ruth Peggy. Ella había trabajado en Interbolsa, la firma comisionista que se quebró en el año 2012. Estamos hablando del año 2016, más o menos aproximadamente, cuando nos encontramos. Nos sentamos a tomarnos un café, me cuenta en qué está ella, le cuento yo en qué estoy, vendiendo todavía seguros y simultáneamente a la venta de seguros, dictando conferencias en las empresas sobre cómo sanar las finanzas, cómo mejorar las finanzas de las personas. Ella se conecta con este propósito y me dice, oiga, ¿sabe qué? Creemos una empresa, asociémonos, ¿le interesa? Yo tengo también una historia de vida muy parecida. Después de haber trabajado en Interbolsa como abogada, cuando Interbolsa se quiebra, pierdo casi todos mis ahorros, los tenía invertidos en Interbolsa, pierdo casi todos mis ahorros, salgo de Interbolsa y nadie me da trabajo, nadie me quiere contratar porque trabajé en Interbolsa, la empresa se quebró y la gente piensa que es que pues, yo hice parte de la quiebra y yo era una empleada, ¿no? Porque además alrededor de Interbolsa hubo un escándalo mediático muy grande contra de los socios de Interbolsa, todavía hay algunos en la cárcel. Ese día nace Finanzas Emocionales como empresa. En 3 años que llevamos de existencia ya hemos impactado a unas 11.000 personas. Aquí estamos dictando talleres en Alcosto, es un almacén, una cadena de almacenes muy grande acá en Colombia. Este es otro taller imágenes de varios talleres. Aquí es el primer taller que dictamos, es un taller que me ayudó a diseñar esta niña, una gran amiga mía,
Martica Parra, psicóloga, experta en educación experiencial, y me ayudó a diseñar el taller con una metodología muy bonita, donde vamos llevando a las personas a entender por qué sus finanzas no son adecuadas y los vamos ayudando a entender cómo sanarlas y cómo mejorar sus finanzas. Y este es mi hijo, este es el motor de mi vida. Gracias a este pelado no me dejé morir en esa cama en agosto del 2014. Aquí estábamos dictando, y me lo llevé de asistente, estábamos dictando un taller en un hotel, en un sitio que se llama Río Claro, es a 1 hora y media de Medellín, y le estábamos dictando un taller a todos los empleados de este hotel. Y por ahí derecho nos quedamos una semanita haciendo rafting y cuevas y de todo, porque hay unos planes muy chéveres de ecoturismo alrededor de ese sitio. Bien, este es un poco la historia que tenía para contarles y de cómo entendí que es que las emociones son las que controlan tu dinero. Las emociones son las que toman las decisiones sobre tu dinero y que si uno quiere realmente sanar sus finanzas, tiene que mejorar las emociones o controlar las emociones y entender que los problemas de plata no se solucionan con plata, se solucionan con decisiones y que las finanzas son 80% emoción y tan solo un 20% conocimiento. El conocimiento es importante, pero no lo es todo. Bien, finanzas emocionales hoy existe con un propósito muy claro, y es que queremos ayudar a las personas a sanar sus finanzas, a prosperar. Y además de eso, tenemos una meta muy ambiciosa, y ahorita les voy a pedir un favor para que nos ayuden a cumplir esa meta. Antes de pedirles ese favor, les quiero poner un pequeño videíto que tenemos de finanzas emocionales con el cual publicitamos la empresa. El desempleo volvió a aumentar. El fenómeno de los llamados pagadiarios o los gota a gota acosa a miles de colombianos que no tienen cómo acceder. En los sectores comerciales de la capital del país cada vez es más común la solicitud de préstamos conocidos como gota a gota. El sobreendeudamiento de sus colaboradores no es un problema solo de ellos, también es de su empresa. Es hora de actuar. Ayudamos a sanar sus finanzas. Bien. Esto es un poco la historia que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Enseguida vamos a abrir espacio para preguntas. Pregunten con tranquilidad. El favor que quería pedirles es que Finanzas Emocionales tiene una meta muy ambiciosa, y es que para el año 2025 queremos haber impactado 1 millón de personas. Llevamos 11.000 aproximadamente en 3 años, pero todavía nos faltan 6 años, y sé que vamos a lograrlo porque somos seres creadores y somos capaces de muchísimo cuando nos lo proponemos, y ustedes nos van a ayudar. Síganos en redes, @finanzas.emocionales. A través de nuestras redes vamos a lograr impactar ese 1 millón de personas, y eso estoy absolutamente seguro. Bien, soy todo de ustedes para sus preguntas. Buenas. Cuéntame, si tienen preguntas, nos las pueden escribir por el chat. Por el momento, pues, mientras tanto les voy contando que la invitación de nosotros ahora es que vayan a sanar sus finanzas, proyectar y prosperar esto tanto en ustedes como en su equipo. Entonces, la intención es poder llevar el taller de Jaime y de Ruth Upegui, la socia, a sus empresas y a sus equipos de trabajo. Así que cualquier información adicional, no duden en contactarse pues con charlas motivacionales, con el equipo, con Julio en Chile o conmigo. Si quiere, de todas formas, aquí en el chat les voy a poner mis datos de contacto para lo que necesiten, mi correo y mi número de teléfono. Y por el momento no han escrito ninguna pregunta. Parece que todo está claro. Dice que solo gracias y buena experiencia de vida. Pregunten lo que quieran. Me han preguntado de todo. Hasta, venga, ¿usted pensó en suicidarse? Sí, varias veces.
Dice, desde ya gracias por tu presentación y experiencia, Jaime. Saludos desde Chile. Muchas gracias, Félix. Buenas tardes, Buenas Hola, tardes, Luisa. ¿cómo están? Bueno, me gustó mucho haber participado de esta experiencia porque uno se da cuenta que definitivamente en la vida no todo es lineal, sino hay subidas y bajadas. Y precisamente esta semana estaba hablando con mi hija, tiene 20 años, acaba de terminar la universidad y me dice, mami, tengo 2 millones de pesos ahorrados, ¿en qué los invierto? Y Sí. yo no supe qué contestarle. No supe qué contestarle en este momento de mi vida, no sé qué contestarle. Bien, Luisa, ¿Tú qué le contestarías a tu hijo? bien, mira, Luisa, cuando a mí me preguntan en qué invierto mi dinero, cuál es la mejor inversión, ¿sí? Yo siempre contesto lo mismo, o sea, y lo que contesto parece como respuesta de consultor, ¿no? De esos que no dicen nada, pero quedan bien. Las inversiones son como el vino. ¿Cuál es el mejor vino, Luisa? ¿Te gusta el vino? No, ¿No? Bien. no. Eh, el vino tiene una particularidad y es que el mejor vino es el que más te gusta a ti, ¿sí? El que más le guste a Ajá, uno es el mejor vino. Lo mismo pasa con las inversiones. En las ok. inversiones, el chileno sobre todo, el Carmener es buenísimo, Julio, que solamente lo tienen en Chile. Las inversiones son exactamente igual. Donde uno se sienta cómodo es la mejor inversión, ¿sí? Nunca inviertas en lo que no conoces. ¿Mm? Primer consejo con respecto a inversiones. Normalmente cuando invertimos vamos detrás de la ganancia y pasa exactamente lo mismo. La ganancia es una consecuencia ¿sí? de invertir en lo que a uno le gusta y uno conoce, ¿sí? De invertir en lo que lo hace sentir cómodo a uno. Hay una cosa que se llama el perfil de riesgo. Uno no puede salirse de su perfil de riesgo, ¿sí? Tu hija es muy joven, ¿ok? Probablemente esté dispuesta a arriesgarse, ¿sí? Pero uno no puede arriesgarse más allá de lo racional. Ahorita están muy de moda y para estos pelados está muy de moda el tema del Bitcoin y de las criptomonedas y todos están enloquecidos con eso. Eso es altísimo riesgo. Las probabilidades de perder tu dinero invirtiendo en criptomonedas es altísimo, ¿sí? Entonces, para tu hija de 20 y pico años, ¿sí? Que tiene 2 millones de pesos, creo que lo primero que tiene que hacer es buscar inversiones que sean un poco más seguras, ¿sí? Que le permitan ganar tiempo para ir aprendiendo sobre inversiones, ¿sí? Con 2 millones de pesos es difícil acceder directamente a una inversión, ¿sí? Por lo tanto, yo le recomendaría a ella que invirtiera en fondos de inversión a través de alguna firma fiduciaria, a través de algún banco, tienen fondos de inversión que le permiten acceder a ciertas inversiones con un muy bajo capital, ¿sí? Y le permiten además diversificar, que es otra regla importante para poder invertir, no meter todos los huevos en la misma canasta. Y Luisa, una cosa súper importante, que es vital, hay que enseñarle a nuestros hijos a ahorrar. Estos pelados todo lo quieren ya, quieren que todo sea inmediato, ¿sí? Y no saben ahorrar. La semana pasada Sí, hicimos... claro, es que eso es lo que me sorprende de ella Sí, porque claro. ella hace poco me dice, mami, yo quiero comprarme una bicicleta. Entonces le dije, bueno, pues mira en qué te pones a trabajar mientras tanto y los consigues. Sí, Y vendiendo algunas cosas, unos catálogos que se consiguió, fue que logró conseguir estos 2 millones y me dice, mami, ya tengo 2 millones ahorrados. No me sí. voy a comprar todavía la bicicleta, quiero invertir primero esos 2 millones. Ujú, sí, Entonces, eso me súper. sorprende porque digo, pues lucha, ¿sí me entiendes? Sí, Lucha la situación. sí. ¿Y tú no le enseñaste eso? Claro, desde chiquita. Ah, ok.
bien. Y de Ahí, hecho yo siempre le he ahí enseñado están. algo, y no sé si ustedes están de acuerdo, los que me escuchan, no sé, pero yo siempre le he dicho, cuando tú recibas algo, saca el 10% y siémbralo, de Sí, alguna manera, siémbralo de sí, alguna manera. Y ella sí, lo hace, entonces ahí es donde ella ve como la retribución también del dar. sí. De acuerdo, de acuerdo. Me parece perfecto. Luisa, te invito, ¿sabes qué? Búscanos en Facebook, Ok, @finanzas.emocionales. Tenemos ahí colgado un conversatorio que hicimos la semana pasada con un neuropsicólogo, súper interesante. Cómo enseñarle a nuestros hijos a ahorrar. ok, ¿Mm? Te listo, va a gustar muchísimo. vale, Vale. gracias. Muchas gracias, Luisa. Jaime, tenemos otra pregunta de Hugo Peirano. ¿Con lo aprendido en finanzas siguen en eso o las dejaste de lado? Las dejé de lado, Hugo. Las dejé de lado por una razón. Yo hoy no hago nada por dinero. Y el tema de las inversiones en bolsa y, digamos, de ser corredor de bolsa, después entendí que uno no es lo que hace. Eh, Estaba motivado solamente en el dinero. Eh, no me fue bien trabajando por dinero. Hoy trabajo por algo mucho más importante. Y te aclaro, me gano una décima parte de lo que me ganaba cuando trabajaba como corredor de bolsa, ¿sí? Pero vivo infinitamente mejor, vivo infinitamente más tranquilo y más feliz ganando menos. El problema no es cuánto dinero nos ganamos, es qué hacemos con el dinero que nos ganamos. Y vivo muy bien, ¿sí? Pero no, me quité de encima el estrés de trabajar por dinero, ¿sí? Hace, mejor dicho, 2 años, o sea, en el año 2016, hacia noviembre, diciembre del 2016, me llamó uno de los headhunters y me dijo, Jaime, ya le tengo el puesto, ¿sí? Como gerente comercial de un equipo de 35 personas, de corredores de bolsa, ¿sí? Que, mire, ya, ¿cuándo cuadramos la entrevista? Y le dije, hombre, te agradezco mucho, pero no me interesa. Yo ya había tomado mi decisión de a qué quería dedicarme. Y hoy me dedico a ayudarle a las personas a sanar sus finanzas, no a ayudarle a las personas a hacer dinero. Son dos cosas muy distintas. Hacer dinero no te garantiza tener unas finanzas sanas. Gracias. Con gusto, Hugo. De todas maneras, yo tal vez lo pensaba desde una perspectiva de no ganar el dinero pensando en ti, sino que ganar el dinero para poder ayudar a más personas con ese dinero. Bien, Hugo, Crecer ¿sabes? en esa línea. Claro, el dinero es una consecuencia, ¿sí? Y Finanzas Emocionales es una empresa rentable, ¿sí? Pero el dinero que ganamos no proviene de buscar el dinero, ¿sí? Tú, no sé si tú confías en la ley de la reciprocidad, no sé cómo llamarla, ¿sí? Ujú. Pero en esta época difícil de crisis, nunca nos ha faltado el dinero, nunca, ni nos ha faltado trabajo, ¿sí? Nunca. ¿Por qué? No sé. Tal vez porque ayudarle a las personas, ¿sí? No con el fin de perseguir eh, el dinero llega, ¿sí? Además que, te digo una cosa, para ayudarle a las personas a sanar sus finanzas no se necesita dinero, se necesitan decisiones. Y todos podemos, digamos, cambiar nuestra realidad financiera, no con dinero, con decisiones. Perfectamente de acuerdo. Bien, hemos tenido unas experiencias muy hermosas. De estas 11.000 personas que hemos impactado, nos hemos encontrado en la calle a muchas de ellas, ¿sí? El año pasado me sucedió algo muy, muy bonito. Teníamos una cita en Bogotá. Muchos de nuestros clientes están ubicados en Bogotá. Estábamos mi socio y yo, íbamos a ir a visitar a esta empresa y llegamos
mucho más temprano a la cita, entonces aprovechamos que habíamos llegado media hora antes y entramos a un almacén a comprar algo, ¿sí? Cuando íbamos saliendo de este almacén, de pronto viene un tipo en bicicleta, ¿no? Y nos grita, profes, profes. Yo me asusté, uno en Bogotá siempre anda un poquito nervioso, no sabe en qué momento va a llegar el carterista, y me asusté un poco cuando, profe, venía en bicicleta, ¿no? Una persona que se gana el salario, un poco más del salario mínimo en Colombia, y nos dice, mire, después de que estuvimos en el taller con ustedes, tomé la decisión de vender la moto, que tenía una deuda además grandísima y estaba súper ahorcado. Vendí mi moto, pagué mis deudas, ¿sí? Me compré esta bicicleta, me estoy viniendo a trabajar en bicicleta, ¿sí? Me estoy ahorrando todo lo del transporte y ya abrí una cuenta de ahorros para comprar mi casa. Ya apliqué al subsidio de vivienda, ¿sí? Y me llamaron ayer a decirme que me había ganado el subsidio de vivienda y en 8 meses voy a tener mi casa propia. Eso tiene más valor que el dinero. Me parece. No, y te pregunto también porque personalmente también estoy haciendo algo similar, a una escala todavía un poco incipiente, pero hoy espero ir por el mismo camino, con un enfoque tal vez un pelito distinto en algunas cosas, pero la visión es muy similar a lo que tú planteas para acá en Chile. Sí. Y en mi rubro, yo soy de la construcción, tengo mucha gente que está en circunstancias muy similares. Y la satisfacción que me ha generado el poder ayudarlo y poder darle esta charla y poder encaminarlo de una forma correcta y para que vivan de una forma distinta ha sido muy grato. Y Sí, es motivado por lo mismo. claro, y hay cosas, Hugo, que pasan maravillosas, ¿no? Cuando tú te encuentras con las personas y dicen, oiga, gracias, usted, lo que usted me contó y me enseñó, me ayudó a cambiar mi vida y a cambiar mi realidad, eso no tiene precio. Felicitaciones. No, muchas gracias, Hugo. Jaime, ahora lo último que nos queda es Patricia Roga. Me encuentro en el proceso de depresión por un cúmulo de malas decisiones. Aún sigo buscando el para qué soy bueno, cómo puedo encontrar las respuestas a esta pregunta, sino lo que pensé que era buena me llevó a la situación financiera en la que estoy y más aún con la pena que hay mucha gente a mi cargo que depende de mí. Patricia, yo qué te digo, no es un proceso fácil. O sea, yo ahora cuento la historia aquí muy resumidamente y medio tranquilo, pero caminar por ese desierto es difícil, duele, ¿no? Y es un proceso que duele muchísimo, sobre todo porque cuando uno no toma las decisiones a tiempo, la vida las toma por uno. Y cuando la vida toma las decisiones por uno, te van a doler muchísimo. Patricia, probablemente estás viviendo una situación difícil, pero tranquila, que esto al final tiene una razón de ser. Cuando yo logré entender esas dos cosas, y es para qué soy bueno y que ayudo a otras personas, cuando saqué al dinero de la ecuación, encontré la respuesta. El problema es que uno siempre se está preguntando, ¿para qué soy bueno que dé plata? ¿Sí? Y no, y ni siquiera para qué soy bueno que dé plata. ¿A qué me dedico que dé plata? ¿Sí? Y Patricia, esa es la pregunta equivocada. El dinero es una consecuencia, no es un fin. Y es una consecuencia de hacer lo que me gusta, de hacer lo que me apasiona y ayudar a otras personas. Ahí llega el dinero. Yo lo pongo en un ejemplo muy coloquial, ¿sí? Si yo fuera bueno para quitar el dolor de muela, ¿sí? ¿Cuánto estarías tú dispuesta a pagar a las 3 de la mañana porque fuera y te quitara el dolor de muela? Lo que fuera. Pero yo no lo estoy haciendo por dinero. Lo estoy haciendo porque me ayuda, me gusta ayudarle a las personas a calmarles el dolor. El dinero viene como consecuencia de.
Patricia, con muchísimo gusto. ¿Puedo poner aquí mi teléfono, Katy? Sí, claro, claro que sí. Mira, escriben por WhatsApp, con muchísimo gusto. Si te puedo ayudar conversando, me escribes y hablamos. 301-689-7439. De corazón, con muchísimo gusto. Bueno, si tienen más preguntas. Parece que fue un éxito el webinar hoy, Jaime. Noto a la gente contenta. Qué alegría. Ojalá podamos dar continuidad entonces para que tomen el taller, que también es muy interesante. Nos lleva como a aterrizar todas estas ideas que nos das. Listo. Sí, el taller ha tenido mucho éxito, Katy, y tú que lo viviste, porque no solamente ayudamos a las personas a que tomen conciencia de este tema emocional y de cómo las emociones controlan sus finanzas, sino que además les damos herramientas prácticas para que organicen sus finanzas desde el conocimiento, ¿no? Entonces, con una metodología muy sencilla, les ayudamos. Bueno, genial. Entonces, muchísimas gracias por tu compañía, muchísimas gracias por la asistencia. A ti, Katy, por la invitación. Y esperamos entonces seguir y recibir muchas solicitudes, muchas llamadas preguntándonos por Jaime. Aquí estamos pendientes. Ok. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao.